a todos, hoy estamos aquí de nuevo customizando, reciclando. Esto todo que sabéis que es importantísimo para ese cuidado del medio ambiente y para nuestro propio cuidado, porque además siempre buscamos ese punto, ¿no? Además, hoy es un trabajo muy sencillo, muy fácil para quien lo quiera hacer, y además vamos a aprender un poquitín más a coordinar y a encastar cuando lo que queremos es que la segunda vida de la prenda que vamos a customizar sea mucho más importante que la primera. Entonces, ¿qué haremos hoy? Un magnífico top de flecos. Tenemos un top de encaje magnífico, pero que, vamos a ver, está un poco excesivamente vintage y sobre todo nos apetece darle otra caída, otras proporciones. Bien, y también usar un poco más de colorido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero necesitamos tener este top, luego vamos a hacer el añadirle tanto en manga como en el bajo flecos para darle más peso, más movilidad, un poco ese aire Charleston. Y entonces con esto, y además le vamos a dar un toque de color, un encaste ahí especial, nos vamos a fijar muchísimo en esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos flecos. ¿Cuánto? Bueno, pues todo lo que sería nuestro contorno de cadera y todo lo que sería en la manga, que vamos a hacer que en la manga, o sea, que tenemos una manga muy cortita y nos apetece más una manga codo. Bien, ya lo tenemos. Y nos vamos a buscar colores. Aquí es muy importante el cómo hacemos para buscar estos tonos. Tenemos un tono rosa clarito que nos va muy bien con toda la base, tenemos un palo de rosa que nos va muy bien también con toda la base, pero hace un contraste muy duro. Por tanto, vamos a buscar que ese contraste de lo que pasamos del encaje a los flecos sea mucho más suave. Para ello, lo que vamos a hacer es poner el rosa clarito, el rosa palo, que también le va muy bien, y un tercero en ambiente, que es este fleco magnífico de pedrerías. Ahí vamos a utilizar unos cristales que, cuando ya ponemos los tres juntos, vemos que al unirlo al top, ponerlo al lado del top, vemos que hace una gama de color que es realmente fascinante. Esto es lo más importante de nuestro trabajo de hoy, buscar esa gama que nos enriquezca tanto el modelo, que realmente va a ser un lujo tenerlo. Por tanto, hemos encontrado esos maravillosos colores que nos encastan, el rosa claro, el rosa palo, los verdes, incluso en las piedras tenemos esa coordinación de colores. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nada, unimos, ponemos los dos flecos, vemos cuál es el que nos gusta más de relevancia. Yo he elegido para esto primero el rosa palo, encima el rosa claro y sobre los dos anteriores poner el fleco de pedrería. ¿Por qué? Porque el rosa intenso daría mucha fuerza, entonces es mejor que, digamos, que haga como la sombra. Aquí buscar las sombras y la luz es fantástico. Y luego, lo que es la pedrería encima nos da mucha más luminosidad. Con ello ya tenemos lo que queremos. Ese maravilloso, digamos, super fleco, porque es súper, para eso, poner en mangas y en el bajo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues hacer el montaje. Muy sencillo, ya hemos medido las mangas y la cadera del contorno, donde ya sabemos cuánto necesitamos y montamos. Todo este fleco lo cosemos, lo sujetamos a máquina, hacemos una costurita para que quede sujeto, y como en lo que hemos encontrado tenía mucha cinta para lo que es el fleco, y esto no nos interesa porque le daría mucho cuerpo tanto en la manga como en la cadera, lo cortamos, sacamos todo eso que nos sobra, ya está, y nos queda el fleco. Simplemente lo colocamos sobre la cadera y sobre las mangas, vemos que queda estupendo, hacemos unos pespuntos de sujeción y ya tenemos este magnífico top que ya veis en las distintas imágenes que están saliendo ahora, cómo encasta, cómo ha ganado en eso, pues el largo ese de codo que ya tenemos en la manga, que nos va a favorecer muchísimo más porque nos va a alargar la silueta. Por otra parte, aquí que tenemos pues un tiempo a veces un poco más cálido, un poco más frío, pues nos va a venir bien para cualquier temperatura que tengamos, verano e invierno. Nos va a coordinar fenomenal con todos estos pantalones amplios que tanto se llevan en este momento, de gasa, de georgette, de crepe, esos
vamos, pantalón súper, casi falda llano palazo. Nos va genial también para poner con una falda tubo, o sea, tiene muchísimas coordinaciones y además ha subido de tono en las coordinaciones con todo lo que hemos hecho. Por lo tanto, hemos aprendido a encastar, hemos logrado que este fleco le dé una caída espectacular al top y entonces nos haga tener otra actitud a la hora de vestirlo, y ya solo nos queda disfrutar, como siempre, reciclando y teniendo una magnífica nueva prenda para todas las fiestas que se nos avecinan ahora y que se nos van a amontonar. Así que ya sabéis, disfrutad mucho reciclando.